Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Brandon Efraín Barbosa González y realicé un proyecto de un dado electrónico eh, por 16 y utilizando el PIC16F887 y dos software. En este caso, el primer software viene siendo el Microsoft WordPic, que es este de aquí, en el cual se debe realizar un código que cumpla la función que nosotros estamos buscando. Y el segundo software es el Isis Proteus, en este caso la versión 8.8, que es este de aquí. Y bueno, básicamente para realizar la simulación creadas con la ayuda del código creado en microC. Y bueno, ahora lo que tenemos que tener es un código que es, como dije antes, se crea en microC. Entonces yo tengo aquí un código que es lo que pueden ver en pantalla, es este de aquí. Y bueno, fuera de voidmain estamos aplicando una función y una variable. En este caso la función es el carácter bin2-7seg, que es una conversión de binario a 7 segmentos, y una variable de carácter digit para que realice una función. Ahora, nuestra otra variable es el carácter contador igual a 1, punto y coma. Y bueno, ahora empezamos con el void main, y dentro, bueno, tenemos ya los comandos que cumplen con nuestra función que buscamos en este proyecto. Y bueno, empieza aquí la llavecita, que es donde dentro tenemos los comandos, y empezamos con el primero, que el primero es el Hansel igual a 0x00 punto y coma, que hace que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales en la parte baja. Y después tenemos el Hansel H, que viene siendo o alto, igual a 0x00 punto y coma, que hace que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales en la parte alta. Después tenemos el comando de port, y tenemos el port A igual a 0x00 punto y coma, que es la edición del puerto A. Después tenemos el port D igual a 0x00 punto y coma, que es la edición del puerto D. Después tenemos el comando de trace, y tenemos el trace A igual a 0xff punto y coma, que configura el puerto A como una entrada. Y el trace D igual a 0x00 punto y coma, que configura el puerto D como una salida. Después tenemos el comando de while 1, que aplica un ciclo infinito. Ahora tenemos unas llavecitas, una apertura de llaves, y dentro tenemos una función if, que viene siendo una pregunta, un detector. Entonces tenemos nuestro button, dentro del paréntesis button, eh, como para que realice una función que tiene a la derecha, que son unos 4 parámetros. Bueno, antes de explicar eso, primero tenemos que saber que para que funcione este botón tenemos que activar la opción en nuestra librería de microC, la opción de button, que está aquí en la parte derecha, que está de aquí, para que funcione. Bueno, entonces ahora tenemos los parámetros, que son 4. Entonces el primer parámetro es el puerto, en este caso es el puerto A. Y tenemos el segundo parámetro, que es el pin, que en este caso estamos utilizando el pin 2 del puerto A, puerto 2 del pin 2 del puerto A. Y la tercera variable es el parámetro de time, que es básicamente
por así decirse, un antirrebote de que tenemos aquí un 1, que básicamente viene siendo 100 milisegundos. Y después tenemos el cuarto parámetro, que es el activate state. En este caso lo tenemos en 0. Que básicamente detecta, bueno, la transición de 1 a 0 en el botón al presionarlo y demás, que detecta el cambio. Y bueno, entonces tenemos que si pasa eso, entonces nuestro contador empezará a contar de uno en uno, forma, bueno, en este caso tenemos aquí forma ascendente, pero después lo hará de diferente manera. Entonces después tenemos otro if, que si el contador es mayor a 16, nuestro contador vuelve a 1, a como lo teníamos preestablecido en la variable del principio. Como vemos aquí, tenemos el contador en 1. Entonces básicamente es un reinicio de que cuando pasa más allá de 16 el contador vuelve a 1 y viceversa. Bueno, entonces aquí cerramos la llave y después tenemos el comando de la función de conversión de binario a 7 segmentos, que es el por d igual a bin2 7seg, y entre paréntesis el contador. El contador viene siendo el número que básicamente recibe por parte del botón. Entonces en este caso, si recibe por ejemplo un 6, el contador será 6, y este 6 hará con la función del binario a 7 segmentos, por lo cual se hará la conversión y recibiremos un número hexadecimal, o bueno, de 7 segmentos, que básicamente nuestro puerto D es el que recibe esta conversión, el resultado de la conversión del 6 a 7 segmentos. Y bueno, entonces aquí debajo tenemos básicamente lo que viene siendo la función de la conversión de binario a 7 segmentos con la variable digit, que básicamente es el que cumple, o el que ayuda básicamente a que se cumpla la función. Entonces tenemos aquí el switch y entre paréntesis digit. En este caso el digit viene siendo el número, o bueno, en este caso el contador que teníamos arriba, o bueno, el número que se aplique. Por ejemplo, tenemos el 6, por lo cual nuestro digit viene siendo el 6. Entonces ahora lo que hace es que el switch agarra ese 6, o recibe prácticamente el digit, que es el 6, y va y busca el caso 6 de todos los 16 casos que tenemos aquí, ya que, como recordamos, estamos utilizando básicamente 16 del dado, un dado por 16, por lo cual tenemos 16 casos. Entonces tenemos el de 16, entonces irá a nuestro case 6, que es de aquí. Entonces nuestro case 6 dice que nos regresa, con el return, nos regresa un 0x7d. Este 0x7d, lo que hace es básicamente ir al comando que tenemos arriba, en la parte de por acá, que básicamente era el por d igual a, bueno, la conversión que teníamos aquí del bin2
7 segmentos que recibía del contador. Entonces básicamente este que era el Windows de 7 segmentos de la conversión, que en este caso es este, pasa a nuestro por D, que como dije anteriormente es lo que recibe, nuestro por D lo que recibe de esta conversión, el resultado. Bueno, ¿cómo funciona básicamente el código? Bueno, agarra básicamente uno de los casos al azar, ya que el botón lo que hace básicamente no estamos aplicando ningún valor en específico, por lo cual agarrará al azar uno de todos estos casos, de todos los 16 casos. Y bueno, algo importante también antes de mencionar, como vemos aquí tenemos del 0 al 9, está representado con números, ¿no? Como vemos aquí, está representado con números. Y después del 10 al 15 está representado con letras, como vemos de la A a la F. ¿Por qué está la A mayúscula y la B minúscula? Bueno, básicamente para no confundir, en este caso la A se puede poner en nuestros 7 segmentos y se puede entender. Pero en este caso, si nosotros aplicamos la B en mayúscula, lo que va a pasar es que se va a confundir con nuestro número 8. Entonces básicamente lo estamos aplicando en minúscula porque, bueno, para que se pueda entender mejor y no nos confundamos. Y bueno, la C también se puede interpretar en mayúscula, no tiene ningún problema. La D tiene un problema, en este caso con el 0, por ejemplo. La E no tiene ningún problema. La F, bueno, la F tampoco tiene ningún problema, pero bueno, básicamente la puse en minúscula, da igual. Bueno, tiene el mismo valor. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es compilar nuestro código. Y entonces tenemos que venir al icono de aquí, que básicamente es el build. Entonces presionamos y nuestro código se compila. Entonces, como vemos aquí debajo, básicamente nos dice que nuestro código está bien y no tiene ninguna falla. Y con esto podemos básicamente llevarlo al simulador de Proteus una vez ya compilado, para demostrar básicamente nuestra función que aplicamos aquí. Bueno, entonces vamos al Proteus, y aquí, como podemos ver, en la parte del medio central tenemos el PIC16F887. En la parte de aquí arriba a la derecha tenemos básicamente nuestro puerto A, que establecimos acá en nuestro código micro C. Viene siendo todos estos botones RA0, RA1 y RA2 y RA3. En este caso nosotros estamos utilizando el RA2 porque, como establecimos anteriormente en el segundo parámetro del botón, estamos utilizando el pin 2, por lo cual, pues bueno, estamos utilizando pues el RA2. Después debajo tenemos del P16F887, tenemos nuestro display de 7 segmentos, que representa de los números del 0 al 9, y del 10 al 15 lo representa en letras, o bueno, en hexadecimal se puede decir también, de la A a la F. Entonces ahora tenemos que ingresar nuestro código de micro C a nuestro PIC que tenemos aquí. Entonces damos clic secundario, Edit Properties, y después donde dice el Program File, de aquí, nos vamos acá a la carpeta amarilla. Entonces presionamos la carpeta amarilla y aquí dentro tenemos los archivos .cov y .heads. En este caso utilizaré el archivo heads, lo selecciono y lo voy a abrir. Después
También importante cambiar esto a una frecuencia de 4, ya que normalmente está en 1 y bueno, irá lento, no irá a la velocidad que nosotros tenemos en el código de micro C. Bueno, entonces le damos a OK y ahora queda corre la simulación. Entonces damos aquí a debug y luego run simulation o presionar la tecla F2, presionamos y como vemos ahora nuestro display empezará en 1 porque así lo establecimos en el código, que el contador será igual a 1, por lo cual empieza en 1. Ahora voy a centrar un poco esto para que se pueda notar bien, así. Y ahora vimos que tenemos nuestro botón RA2 que viene siendo nuestro pin 2, este de aquí, y vamos a presionarlo para aplicar básicamente la función que teníamos del dado, y como hemos visto antes, este elegirá uno de los 16 casos al azar, por lo cual no sabemos cuál agarrará. Entonces vimos que si nosotros presionamos el botón básicamente hará la función. Entonces yo lo presiono y empezar a elegir números al azar, bueno, casos al azar. Entonces presiono y como vemos en nuestro display está cambiando a la velocidad de básicamente 100 milisegundos, que es la que aplicamos en nuestro tercer parámetro de time. Y bueno, pues vemos que cambia y cambia y cambia. Lo dejo presionar y por ejemplo aquí se queda con el valor, el último valor que aplicamos, que es la D. O sea, bueno, seleccionó la D, el caso de la D, que viene siendo el caso 13. Básicamente es el número 13, que bueno, se representa como una D. Y bueno, si por ejemplo ahora yo lo presiono de uno en uno, básicamente pues para que tampoco vaya tan rápido y que no se note, pues bueno, lo presiono y como vemos cambió a la A, que en este caso viene siendo el valor de 10 o el caso 10 en nuestro código. Lo voy a presionar y ahora se va al caso 7, que viene siendo nuestro número 7. Presionamos, se va al número 4 al azar y ahora vuelve al 1 porque seguramente una de dos, o recibió el caso 1 o se pasó del caso de los 16 que tenemos, se pasó y bueno, nuestro display lo quiso de reiniciarse. Entonces bueno, una de esas dos opciones puede ser, pero no se sabe realmente. Entonces presionamos, por ejemplo esta es la E, un 6, un 3, aquí en este caso dio un error, en este caso la D, un 5, otra vez la D, la A. Entonces con esto podemos ver que nuestro código funcionó y completó nuestra función que nos estábamos buscando, y que también nuestro circuito aquí en Proteus funciona perfectamente. Y bueno, eso es todo y adiós.